If you're getting ready to do your holiday shopping at Sephora, Nike, or Neiman Marcus, make sure you head to Rakuten first. Rakuten helps you save big on whatever you're buying for the holidays. Getting gifts for friends and family? Get some cash back for yourself. Plus, save on festive home decor, party outfits, and that trip to see your fam. With Rakuten, you can earn cash back on top of the biggest sales of the season, so you get the most savings. And it's easy to use. Just start your shopping at Rakuten.com or use the Rakuten app, and you'll get your cash back payments through PayPal or check. Rakuten partners with over 3,700 stores. The stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Join for free at Rakuten.com and get the Rakuten app. That's Rakuten. On Instacart, I can shop a huge selection of pet supplies, from that one brush that scratches him just right, to that extra comfy bed he can't wait to flop down in. And I get everything delivered right to my door in as fast as 1 hour. Okay, settle down. I know it's here. Yes, very exciting. Visit instacart.com or download the app to get a free delivery on your first 3 orders. Offer valid for a limited time. Minimum order $10. Additional terms apply. Instacart. Add life to cart. $2.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Aquí estamos empezando mayo, como siempre, bueno, un mes muy bonito porque es el Día de la Madre, ¿no? Además, bueno, pues seguimos cumpliendo, seguimos conectados, generando experiencias, compartiendo conocimiento. Y bueno, pues, ¿qué decir de los cambios de la Ley Federal del Trabajo aprobados en 2021 para prohibir la subcontratación laboral? También tuvo cambios, esto obviamente tuvo impacto en el PTU, la participación de los trabajadores en utilidades, el cual ya es obligación este año. Por lo tanto, le pedimos al maestro Gilberto Martínez que nos ayudara a hacer un trueque para explicarnos cuáles son nuestras obligaciones para estar en cumplimiento. Para aquellos que realmente estamos interesados de, por favor, queremos estar en cumplimiento, no queremos multas, ¿no? Al ratito, o no queremos medio cumplir. Así que, bienvenido, maestro Gilberto, ¿cómo está? Buenas tardes. Y muy buenas tardes, a la orden, con todo gusto de participar una vez más en este importantísimo foro. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, también doy la bienvenida a los panelistas, al doctor Máximo Carvajal, que como siempre nos acompaña. Muchísimas gracias. A Edgar Preciado desde Ecuador, también que nos acompaña. Magda, que siempre nos ayuda a coordinar todo lo que es el trueque, como decimos aquí en Hagamos un Trueque. Y bueno, si me permiten, me gustaría presentar su semblanza. El maestro Gilberto Martínez Quintero es graduado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California y especialidad en Derecho, y también titulado como contador público del Instituto Tecnológico de Tijuana. Además, cuenta con estudios de maestría en Derecho y Administración General por la UABC. Es asesor contable e impuestos independiente desde más de hace 30 años y funge como perito contable ante los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación. Ex coordinador de impuestos de la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC, ex coordinador de Derecho del CESUR Universidad, además de impartir la cátedra en Derecho Fiscal y Derecho Individual del Trabajo, así como impuestos en otras universidades. Conferencista desde 1999 en diversos foros nacionales sobre temas de impuestos, defensa fiscal, derecho laboral, ley antilavado, ley de aviso de privacidad, entre otros temas. Y bueno, para nosotros también es un orgullo que es docente en Federal Law College y CUEC, Baja California. Y maestro, bueno, íbamos a dar un dato peque del trueque, pero sabemos que nos tienen mucha información que compartir, así que mejor le damos la palabra a usted. Bienvenidos a un trueque. Sí, como no, muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación y creo que el tiempo está limitado y bueno, dice una gran canción de los viejos tiempos, sabia virtud de conocer el tiempo, ¿no? Pero así que vamos a darle entonces, traigo la presentación aquí, me permito nada más, no sin antes pues, agradecerles la invitación. Estamos como siempre con ustedes en cualquiera de estos temas que controlamos, que manejamos, de los cuales tenemos experiencia, conocimiento y pues que nos agrada mucho, ¿no? Lo que es la cuestión de lo laboral, lo que es el derecho laboral, pues, y lo que es el derecho fiscal y pues ni se diga los impuestos como contador público de más de 30 años de experiencia. Y pues aquí estamos, desde luego nuestros bonitos foros y esperemos que la gente que nos acompaña pues realmente pueda aprovechar los conocimientos. Estamos abiertos
abierto a todas las preguntas. Por orden, pues considero que sea al final de la exposición y pues adelante. Vamos a exponer un material nada más en el que me voy a apoyar para efectos de ir pues llevando a cabo mi plática. Me dicen por ahí cuando ya me retardo un poquito porque me concentro mucho en el material. Un poquito. Ya se ve su presentación, nada más habría que ponerla en pantalla completa. Excelente. Ya la está. vemos en pantalla Desde completa. ayer está en pantalla completa, desde ayer. El tiempo apremia. Bueno, vamos a hablar de una prestación, no es una contraprestación para empezar. No es una contraprestación. Es decir, no tiene que venir a prestar un servicio al trabajador para que el patrón le pague. Eso es una contraprestación. En este caso es una prestación. Es una prestación que está obligado el patrón, en calidad de comerciante, de empresa, etcétera, a entregarle al trabajador cada año, en el caso de que cada año pues tenga un margen de utilidad con respecto al año anterior. Es una prestación que está en la Constitución Federal, es decir, nuestra máxima ley en nuestro país. Todos los países tienen una máxima ley, todos. Y se denomina prácticamente así, ¿no? La Constitución. Es una constitución, en nuestro caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya ven que nos encanta echarle rollo a todas las leyes, ¿no? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, en sus 136 artículos hay uno muy importante, el 123, importante porque es el que contiene los derechos de la clase trabajadora. De hecho, cuando nace allá en 1917, aquel 5 de febrero de 1917, en plena guerra civil, que románticamente le llamamos aquí los mexicanos Revolución Mexicana, pero pues fue una guerra civil. En 1917 es precisamente cuando se promulga esta Carta Magna y ya contiene ese artículo 123. Es una de las que estuvo muy adelantada en sus tiempos porque le otorga derechos a la clase trabajadora, derechos justos, derechos que ya requerían para lo que era el contexto de aquel entonces, muy cruel, por cierto, muy cruel para lo que era, pues, prácticamente todo el mundo, pero en especial aquí en México, para algunos sectores de los trabajadores, en especial, pues, los que trabajaban en el campo. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, en el 123 hay algunas disposiciones que se han ido actualizando y una de ellas es precisamente que en el año 1962 se reforma esta Constitución. Se reforma por el constituyente permanente y, bueno, pues se regula una fracción novena que tiene que ver con disponer de que toda empresa, todo comercio, toda industria, toda persona física que tiene un consultorio, una oficina, el negocio que tenga, un despacho de contadores, un despacho de abogados, etcétera, cualquier centro de trabajo que pertenece pues a una empresa, tiene esa obligación de entregar utilidades a sus trabajadores. El por qué es muy controversial. De hecho, hoy en día es un tema para subirlo a un foro y ver algunas cuestiones ahí que pues tienen lo suyo, ¿no? O sea, ¿por qué te voy a dar un margen de utilidad a ti, trabajador, si el changarro es mío? El negocio es mío. La empresa es mía, yo ya te pagué tus servicios. Lo laborado yo ya te lo pagué, bien o mal. Si te lo pagué mal, pues así lo pactamos. Si te lo pagué muy bien, pues así lo pactamos también. Y entonces ya esa contraprestación ya se te dio por tus servicios. Sin embargo, pues aquí dispone una cuestión que tiene su ideología en aquel contexto, insisto, en donde prácticamente dice, no, es que tú le tienes que dar una parte del pastel, una parte de las utilidades a los trabajadores y hazle como quieras. Acuérdense que cuando no hay voluntariado aquí por parte de los empresarios, pues simplemente sacan una ley aquí en México, el gobierno saca una ley y vámonos. No, y entre otras prestaciones que están en el 123, ¿no? Como una muy absurda, es así de plano, se pasaron de las rayas nuestros románticos constituyentes, diputados constituyentes, porque, por ejemplo, hay que darle una vivienda a cada trabajador. A cada trabajador que yo contrato le tengo que dar una casa.
Y es una obligación en el 123, ¿eh? Algo muy romántico, muy fuera de toda proporción. Y bueno, obviamente, pues hay algunas cuestiones ahí por la ley del Infonavit y otras cuestiones en donde dice, bueno, no te preocupes, no le des casa, pero sí tienes que, te obligo a darme aportaciones al Infonavit para efecto de que el Infonavit le otorgue créditos para la vivienda. Pero la obligación de otorgar vivienda, ahí está. Y ustedes dicen, pues, ¿cómo voy a abrir una empresa para darle a cualquier trabajador, ni a ningún trabajador, darle una vivienda? No, pues así está esta cuestión de las utilidades. Tienes que darle utilidades. Y a veces los extranjeros que vienen con sus empresas aquí en México, pues no entienden esa dinámica, ¿no? Bueno, total que ahí está la obligación y es indispensable otorgar esas utilidades, esa parte de las utilidades. En este caso es el 10%. De las utilidades que hubo, tú le tienes que dar el 10% a tus trabajadores. En ese sentido, el artículo 123 se divide en dos apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A es para la iniciativa privada y el apartado B es para el gobierno, en sus tres niveles, es para todos los trabajadores que elaboran para el gobierno. A nosotros nos aplica el apartado A, la iniciativa privada. Y estas regulaciones son para el apartado A, precisamente. Y hay una ley secundaria que así se denomina, ¿no? Ley Federal del Trabajo, que es la que regula el artículo 123, apartado A. Muy bien. Bueno, pues en esa ley de más de 1000 artículos, está contenido el artículo 117 al 130, en donde dice, bueno, aquí voy a regular esa prestación. Te voy a decir cómo se calcula, bajo qué base, bajo qué directrices, qué patrones participan, cuáles no, qué trabajadores tienen derecho y cuáles no, entre otras cuestiones. ¿Ok? Pero no hay duda, se tiene que repartir utilidades a los trabajadores. Oye, que tuve pérdida el ejercicio anterior, 2020, y tuve pérdidas y quiero saber si las puedo enfrentar a la utilidad que hubo en 2021, y sobre todo porque en 2020 estuvo la pandemia, todo lo que dio, y aquí en México la mal manejaron. Eso es totalmente obvio, evidente. ¿Y esas pérdidas qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No tuve apoyos o cerré mi changarro y lo aperturé en el 2021 otra vez cuando pude juntar el capital por mi cuenta y volví a aperturar a reiniciar la actividad del changarro. Lo aperturé. ¿Puedo disminuir esa pérdida? No. No se puede. En materia fiscal sí, pero en materia de PTU, de utilidades, no se puede. ¿Qué es la PTU? Bueno, pues es el abreviado, ¿no? Son las siglas de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Prácticamente siempre lo abreviamos y decimos la PTU, o sea, el reparto de utilidades a los trabajadores. Debe repartir de acuerdo al artículo 126, por ejemplo, con todas las empresas, pero algunas están fuera de esto, ¿no? Para abreviar. Pero prácticamente todo changarro, toda empresa, todo consultorio, toda sociedad civil, toda industria, pequeña o grande, y ni se diga las corporaciones, no importa si son extranjeras, si tienen un establecimiento aquí en México, tienen que pagar y hacer ese reparto. Es una cuestión, le digo, idealizada, con senda ideología del principio del siglo pasado, y bueno, pues que torna ahí su cobro, su venganza, yo creo, del contexto que había en aquel entonces, al principio de ese siglo XX, ¿no? Bueno, además de las empresas que están fuera, que quedan fuera del artículo 126, perdón, en diciembre del 96 hay una resolución en donde también hay empresas cuyos ingresos no rebase 300,000 pesos, pues también quedan excluidas. Digo, vamos, que son pues super micro changarros que no tienen por qué repartir. Pues, la verdad, 300,000 pesos al año, pues no es un gran ingreso realmente. En el caso de las utilidades, pues es un mandato, no solamente un mandato constitucional, sino un mandato
legal. La ley te ordena. Y hay que tener mucho cuidado con lo que dispone y tome nota, por favor, el artículo, por ejemplo, el artículo primero de la ley, perdón, ahí está, primero de la ley, aquí, sí estorba, las ventanitas sí estorban, ¿verdad? Mejor la quito. De la Ley Federal del Trabajo, el artículo primero, que dice son de orden público, perdón, es de observancia general, la de orden público es el artículo quinto, son de observancia general estas normas, todas las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y las demás normas laborales, entre ellos el artículo 123, apartado A, son de observancia general. Es decir, te ordeno que obedezcas. Y si no obedeces, pues obviamente voy con el garrote, ¿no? Te lo voy a dar palo, que es la multa, incluso la clausura de tu negocio. Y de todos modos, vas a seguir pagando. O sea, vas a terminar pagando. Entonces, pues ahí tiene esa característica, esa naturaleza nuestra ley, que no hay de otra, hay que obedecerla. Es la ley y bueno, hay ciertos caminos para poder reformarlas, ¿no? Pero mientras sea la ley, tenemos que acatarla. Y sobre todo ahora que en este sexenio, bajo este gobierno, pues ahí va a haber mayores inspecciones y las multas son cuantiosas porque vienen a hacerte un checklist de todo prácticamente en una empresa y la normatividad laboral es harto difícil cumplirla a cabalidad, al 100%. La verdad, son muchas disposiciones, muchas normas oficiales mexicanas, por ejemplo, que no alcanzas en realidad a cubrir. Les recuerdo a ustedes que en México el 97% de las empresas en México son micro y medianas empresas. No, microempresas. Microempresas, son empresitas chiquitas de un dueño. El 97%, la estadística oficial así lo dice. Entonces esos negocios pues no dan realmente para poder dar cumplimiento, aunque quisieran, dar cumplimiento a toda la normatividad, nada más a la normatividad laboral. Incluso el mecanismo para repartir estas utilidades, nada más estas utilidades, pues conlleva por ahí una serie de requisitos que también es hartamente difícil elaborar. Tienes que crear una comisión en este año para efecto del reparto de utilidades. Esa comisión, como así al estilo así como de la ideología allá en donde el trabajador toma tu empresa en ese sentido, ¿no? A ver, quiero ver cuáles son tus utilidades, déjame ver la declaración, me tienes que dar una copia, y una vez que ya tengas el cálculo, quiero ver junto contigo cómo salió ese cálculo, cómo lo sacaste, y cuánto nos toca cada uno de ellos. Hay que publicarlo ahí al interior de la empresa, que nunca lo publicamos. En fin, cuestiones así como que este es el momento en donde el trabajador toma la empresa, digo, temporalmente, para estos efectos. En teoría, ¿no? En la práctica no lo hacemos. Oye, ¿sabes qué? Aquí está lo que dice la ley, hago el cálculo y vámonos. Esto te tocó. ¿Tienes algún problema? Pues entonces, a lo mejor a través del recurso del Departamento de Recursos Humanos, en el caso de unas empresas, digamos, medianas, que tienen separados los departamentos, las microempresas no tienen esos departamentos. Pues a lo mejor sí se le da una explicación, se le manda un boletín a los trabajadores, porque tampoco te conviene tener a tu equipo enojado. Que les quede claro que cada una de las cantidades que recibieron son las propicias, son las que la ley ordenó a la empresa y que no te estás quedando con un peso ni un centavo. En realidad no hay empresa que se quede con las utilidades. Sería torpe aquel patrón que se quede con esas utilidades. No se puede porque tú mandas una declaración al IRS mexicano, al SAT, pues, el Servicio de Administración Tributaria, cuyo nombre lo copió del IRS americano. Muchas cosas hemos copiado de los americanos, tanto que les tenemos tirria desde nuestra Constitución. Copiamos ese modelo americano, pero bueno, ese es otro tema también. Ese es otro tema que más adelante lo vemos. Bueno, pues aquí tenemos que enviar la declaración anual al SAT. Y en esa declaración anual, ahí viene estipulado cuál es el monto total de las utilidades. El total nada más, el total. Porque se funda o se fundamenta en lo que es la base gravable, es decir, la utilidad para efecto del ISR que le estoy reportando al SAT.
al SAT le pago el 30% de esa renta gravable y a los trabajadores le pago el 10%. El 10% que me ordena la Constitución y que me ordena la normatividad laboral. Bueno, en realidad sí se da, sí se otorga cuando hay utilidades. No hay margen para decir, ay, me quedo con el chequecito y le digo a mis trabajadores así cínicamente, pues que no hubo utilidades. A lo mejor más de 12 marean y creen que lo pueden hacer, pero nada más están perdiendo el tiempo. Porque pues basta que les llegue una inspección, incluso provocada por los mismos trabajadores. Es decir, ya hay mayor información y comunicación por parte de las autoridades laborales con la clase trabajadora aquí en México. Y basta que entren al portal y hagan una denuncia en donde hey, mi patrón me dice que no hay. Y yo tengo duda de que sí hay. No le creo. Y entonces pueden ir a la Profedet, Procuraduría Federal del Trabajo, en este caso también a nivel local, y esta toma cartas en el asunto y le da vista al SAT al respecto. Entonces, es muy difícil decir, me voy a quedar con las utilidades. Pero, bueno, volviendo entonces a este punto del reparto, pues no hay de otra, ese 10% lo calculas, y las fórmulas es muy sencillita. Déjenme ir por acá. Aquí está lo que les decía. Oye, y si mi patrón dice que no hay, como aquel famoso personaje no hay, pues no. Primero tendrías que ver la copia de la declaración, porque el patrón le tiene que dar a esa comisión, a una comisión representante de los trabajadores, le tiene que dar copia simple de su declaración anual en donde viene precisamente esa información. ¿Cuál es el monto de la utilidad que va a repartir? Que le corresponde repartir en 2022 con respecto a las utilidades que causó en el 2021. Le tiene que entregar copia. Tiene 10 días para hacerlo una vez presentada la declaración el 31 de marzo, a más tardar, que ya pasó el 31 de marzo. Por eso, en este mes de mayo, las personas morales, las empresas, personas morales, las corporaciones, pues, tienen que pagar estas utilidades a más tardar el 30 de mayo. No el 31, porque los van a multar por trabajador. Y estás hablando de 4,600, 4,700 pesos por cada trabajador. Oye, pero le pagué las utilidades. Sí, pero lo pagó fuera. Yo le dije que era el 30 de mayo. Es decir, tiene usted 60 días para pagar, naturales para pagar esas utilidades. Después, contados a partir del 1 de abril. Es decir, usted presenta la declaración anual como persona moral el 31 de marzo. Y tiene 60 días para pagar. Después del 31 de marzo, los primeros 10 días, o sea, hasta el 10 de abril, tiene usted para darles copia de esa declaración anual. Si no le da, no prescribe el derecho a cobro de utilidades. Entonces debe tener usted una constancia de la comisión. Fírmenle aquí que recibieron copia de mi declaración. Y ahí dice, mira, no hay. Aquí y hay de ti que la alteren, ¿no? No falta el colega por ahí que se pasa de abusadito para tratar de ocultar utilidades. Y bueno, pues pueden los trabajadores por simple sospecha decir, ¿sabes qué? No, sí hubo, ¿cómo no? Nos fue muy bien. Tantos muebles, tantas ventas que yo vi que tuvieron, ¿cómo que hay pérdidas? ¿Cómo que no hay utilidades? Pues entonces pueden ir a la Profedet o pueden hacer vía correo incluso. Y entonces andan muy bravos ahorita. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, ahí está. Se puede reclamar ante la Procuraduría de Defensa del Trabajador y se estará a una multa. No conviene, la verdad. Digo, esas multas al final, por la forma de proceder, las multas, las podemos combatir y las ganamos. Es derecho administrativo. Pero el problema aquí es, pues, ¿para qué te vas a arriesgar a precisamente tener una sanción de esa naturaleza? No tiene sentido. Algo que es pues realmente que no lo puedes eludir. ¿Es irrenunciable el derecho a percibir utilidades? No, no lo es. No lo es. El artículo 33 dice, ningún trabajador, aunque te firme de renuncia a sus utilidades, ningún trabajador te puede renunciar al reparto de utilidades. Aunque me muestres que renunció, pues claro, ejerces presión, los puedes dejar sin trabajo, los chantajeas, etcétera. Y no me lo creo. Por eso este artículo 33 está correlacionado
con el artículo 5º de la Ley Federal del Trabajo, que es de orden público. Las normas del trabajo son de orden público. Es decir, que aunque esté de acuerdo el trabajador en tal renuncia, simplemente no procede contra lo que te dicta la ley. ¿Qué te dice la ley? Que tienes que repartir. No te está invitando a un cafecito a ver si quieres. Tienes que repartir. No lo haces, te voy a sancionar y de todos modos vas a repartirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El artículo 117 nos marca el procedimiento. Primero, pues desde luego, ¿quiénes son los que? La obligación primaria, pues, o primigenia, en el artículo 117, está regulado hasta el 130, 129, 130. Nos dice, todos los trabajadores van a participar en las utilidades de las empresas. Aquí sí no hay distinción. Yo tengo en la nómina a mis trabajadores, pues, en 2021, pues a todos los que laboraron en el 2021, estén vigentes ahora en el 30 de mayo del 2022 o no lo estén, yo les tengo que dar utilidades. Oye, fíjate que se me ocurre darle todo el monto total de utilidades a los leales, a los que están aquí conmigo el 30 de mayo. Pues no, al que se fue porque lo despediste, porque renunció. With Starbucks Holiday Blend for Nespresso Virtuo, now exclusively at Target, there are even more ways to share the joy. Savor every smooth and festive sip all holiday season with friends and family at home to fill every indulgent day with cheer. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Por cualquier motivo que se fue de la empresa, se cambió de empresa, tú le tienes que dar sus utilidades. Siempre y cuando, ahí lo veremos más adelante, haya laborado cuando menos 60 días en 2021. ¿Ok? Bueno, continuando entonces, aquí nos menciona el apartado A del artículo 123 en su fracción novena, pues que igual se reproduce, ¿no? Que todos los trabajadores tienen derechos al reparto de utilidades. ¿De dónde nace este derecho? Volviendo un poquito al tema del idealismo. Bueno, pues nace de que a lo mejor hay cierta razón, pero para los negocios pues no cabe todavía, no cabe en la psique del empresario que el trabajador tenga que participar de las utilidades. Cumple esta disposición porque no hay de otra. Pero al final podríamos tener ahí un indicio de que hay cierta razón. Es decir, mira, es que dicen, mira, es que tu equipo de trabajadores, desde el almacenista, desde el que barre hasta que entrega mercancía, el que está en monta mostrador, etcétera, ese equipo te ayudó a generar tus utilidades. Es cierto que tú pusiste el capital, tú te arriesgaste, tú eres el de las deudas, a ti te persiguen los proveedores, ellos llegan, hacen su chamba, cobran y se van. Bueno, pero la idea principal es que ellos coadyuvaron en la generación de utilidades en tu negocio. Entonces, dales un 10% de esas utilidades. Entonces, ahí digamos que está para un foro. Está para un foro. Pero bueno, pues ahora, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base para aplicar ese 10%? Bueno, ahí lo dice la propia Constitución y la ley federal, y lo reproduce la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 120. Para determinar el monto de las utilidades, ya el monto, el porcentaje es el 10%, pero el monto es la base, es la renta gravable. A esa renta gravable le voy a aplicar el 10%. El cálculo en realidad no es ni siquiera complicado. Más bien estos pormenores. Y dice, aquí está el artículo 127, quienes no participan, y ya empiezan las complicaciones en nuestra legislación mexicana. Recuerden ustedes que todo iba bien hasta que cualquier tema empiezan los peros y las excepciones y que siempre sí y que siempre no, pero siempre y cuando, y es donde tenemos ahí los vericuetos, sobre todo incluso en materia laboral, ya ni se diga en materia fiscal. Bueno, ahí dice, a ver, espérate. No todos los trabajadores van a participar.
Para empezar, los directores, administradores y gerentes generales no participan. Bueno, pues no son trabajadores. Un director general, un administrador general o un gerente general no es trabajador. Pero nuestro legislador es torpe, siempre ha sido torpe y no se le ha quitado hasta la fecha. Y por si las dudas, dice, bueno, no voy a hacer el chamuco. Bueno, te pongo ahí que no. Pues es que no son trabajadores, el reparto es para los trabajadores. Es decir, el artículo 8 lo señala. ¿Quién es trabajador? El artículo 8 de la Ley para el Trabajo dice, trabajador es el que presta un servicio personal subordinado. Y un director general no está subordinado a la moral. Él es la moral en la vida real. Él es la empresa en la vida real para efectos jurídicos, incluidos los laborales. Un administrador general es la empresa, es el negocio caminando en la vida real, tomando decisiones, despidiendo gente, comprando, pagando a proveedores, etc. Pero por si ahí lo pusieron, no vaya a ser, dice, fracción primera, los directores y administradores generales, gerentes generales no entran, ¿ok? Los trabajadores de confianza están limitados. Y dale, dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué los de confianza? Como los de confianza defienden, representan y defienden los intereses del patrón, pues les vamos a poner un tope ahí, es el 20% por ahí. Otra es una muy buena, fracción tercera, dice, bueno, van a repartir aquellos que tengan que ver con servicios, su negocio tiene que ver con la prestación de servicios que derivan exclusivamente de tu trabajo personal, por ejemplo, el despacho Gilberto Martínez y asociados, pues yo todos mis ingresos los genero por mi intelecto, por los servicios que presto a mis clientes. Bueno, pues cuando se trate de ese tipo de negocios, hay un tope al reparto de utilidades, que es un mes. Que no me lo confundan con el nuevo tope, que es la fracción octava, que es los 90 días, los 3 meses, o el promedio de los últimos 3 años. Este tope de la fracción tercera todavía aplica, pero únicamente a las empresas que vivimos de los servicios, del trabajo, que tengo un equipo de trabajo, pero yo soy el que da la cara, o sea, de todos los profesionistas. Allí sí voy a estar topando a un mes de salario el reparto de utilidades a mis trabajadores. ¿Ok? Fracción cuarta, las madres trabajadoras también. Hay cierta regla, ¿no? Que se protege a las madres trabajadoras. Pues ellas están, los días que se van a tomar en la fórmula, pues van a contar como si los hubieran laborado. Igual para aquellos trabajadores que hayan sufrido un riesgo de trabajo. Y pues también se consideran como si hubieran laborado, porque el cálculo está, lo vamos a ver, no es tan difícil. Es sencillo. La fracción cuarta bis se adicionó en el 2012, en una importante reforma laboral del 2012. Otra fue el 1 de mayo del 2019 y esta última fue el 23 de abril del 2021, que prohibió la subcontratación, por cierto. Bueno, los trabajadores del hogar, bueno, en la industria de la construcción, pues esa me hace algo también torpe, lo que es la fracción quinta, irrelevante. Pues claro que los trabajadores, no importa si trabajan en la industria que trabajen, pues tienen ese derecho al reparto respectivo, ¿no? Los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades. Ahí sí tiene razón la ley. Es decir, la gente que trabaja en las casas hogar, en la casa habitación, y ahora con las regulaciones del 2019, pues son trabajadores también, aunque no es una empresa. Bueno, en este caso, como trabajas limpiando la casa, ayudando en la limpieza, en la cocina, etcétera, y por eso te paga, por esos 2 o 3 días, este patrón particular en una casa habitación, bueno, pues ahí no hay utilidad. Entonces eso es lo que remarca la fracción sexta. Y la séptima, los trabajadores eventuales, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Los trabajadores eventuales tienen derecho a participar únicamente, siempre y cuando hayan laborado 60 días durante el año, por lo menos, 60 días. Tiene unas cuestiones técnicas que no quiero adentrarme a ellas, pero pensemos que la regla general es aquella, oye, no trabajaste 60 días cuando menos, ni te asomes, ni preguntes, ni llames, no te toca nada de utilidades porque no estás obligado. Técnicamente sí lo está, pero no me quiero meter también a la cuestión de los trabajadores eventuales, que luego los confundimos con los temporales. Pero bueno, ahí lo dejaremos. Y lo nuevo, ahora el 23 de abril, cuando se prohibió la subcontratación en el artículo 12,
Bueno, pues también se modificó el 127. Este es el artículo 127 y se adicionó una fracción octava que dice, óigame, como se está reformando todo esto, no te me preocupes mucho, patrón. Fíjate que te voy a poner un nuevo tope de hasta 3 meses de salario del trabajador o un promedio de los últimos 3 años, para que no te me andes preocupando mucho. Esto, muchachos, por más que se dice que el mercado, malditos neoliberales, pues no fue más que un guiño a los neoliberales, a las empresas grandotas, los bancos, etcétera, en donde, oye, pues yo tengo miles y miles de millones de utilidades, esto me va a afectar, nada más el 10% son miles y millones de pesos, es más, es todo el salario de un trabajador anual. Fue un guiño, no te me preocupes, no, le vas a dar hasta 3 meses. Porque ningún microchangarro, que ya les dije, el 97% son microchangarros, da si a duras penas dan utilidades, menos 90 días, menos. Pero este fue un engaño que no cualquiera lo ha detectado. Fue un guiño del gobierno para esos grandes corporaciones, en donde no se preocupen mucho, ustedes contribuyen de otra forma, nada más 90 días, hasta un tope de 90 días, que no está mal, pero la verdad, pues, hay una segregación aquí injustificada, porque realmente es para ese tipo de empresas, el 2% que tiene que ver con las grandes empresas, grandes corporaciones, llámese bancos, financieras, aseguradoras, los grupos, Grupo Carso, Electra y todos esos, ¿no? Que tienen grandes utilidades. Sobre todo los bancos, entre otros. Fue un guiño para ellos, y tanto que, bueno, pero bueno, otro tema también por ahí, en un foro. Aquí el punto es, ¿qué pasó con la subcontratación? Por acá lo tengo, acá está. ¿Qué pasa con la subcontratación? Si ya se prohibió el 23 de abril, con efectos a partir del 24 de abril del 2021, ya no puede haber ningún trabajador subcontratado. A partir del 24 de abril, se tuvo 90 días para traerte a todos los subcontratados a tu empresa. Bueno, desde la fecha en que te los trajiste, ahora sí los contrataste directamente, desde esa fecha son tus trabajadores y tú le vas a calcular la proporción de las utilidades. Es decir, pues date cuenta que los contrataste por primera vez para estos efectos, ¿no? Bueno, para efectos jurídicos también, aunque por ahí, pues, algunos asesores, pues, obviamente tuvimos que conducir algunas empresas diciendo es que les tienes que reconocer la antigüedad. Reconocer la antigüedad, no es que los hayas contratado desde años anteriores, nada más reconocerla para todos los efectos legales, porque esta modificación o esta prohibición, esta modificación a la ley no cambia los derechos de ese trabajador que siempre ha ido a elaborar la jornada completa allí en tu establecimiento. Entonces, nada más reconoce la antigüedad para efectos de vacaciones, etc. Pero en este caso, bueno, si tenías 90 días, si te esperaste hasta el día, no sé, 80 y, no sé, primero de septiembre o primero de agosto, pues a partir del 1 de agosto, vas a tomarlos en cuenta para efectos del cálculo a que te ordena la ley. Recuerden ustedes que ya no hay subcontratación. Hay que tener mucho cuidado. Solamente el 13 sí lo permite, pero ellos no tienen nada que ver con el reparto de utilidades. El 13 dice, bueno, mira, que siempre sí. Dice el 12, está prohibido subcontratar. Y luego el 13, enseguidita, siempre sí. Oh, qué caray. Sí, pero nada más aquellos trabajadores que laboran en empresas especializadas, trabajos especializados, o que ejecutan obras. Bueno, pues ahí sí, el artículo 13 lo señala. Sin embargo, esos trabajadores que traigo subcontratados por virtud, de acuerdo al artículo 13, con todos los requisitos que el REPSE y la información que tengo que pedir al proveedor, etcétera, esos no intervienen aquí hasta ahorita. Yo digo que sí, muchachos. ¿Por qué sí? Porque aquí está, miren, el artículo
Aquí está el artículo 127, fracción cuarta bis, dice que sí, pero no quiero, eso también es otro tema para otro foro, porque es de cálculo, es de razonarlo un poco más y nada más para eso. Yo siempre dije, es que, aquí está, el 127, perdón, aquí está, 127 en la fracción cuarta bis. Esa 127 fracción cuarta bis se adicionó en el 2012, en la reforma laboral del 30 de noviembre, publicada el 30 de noviembre del 2012, con efectos a partir del 1 de diciembre del 2012, que tuvo que ver con la regulación del outsourcing, de la subcontratación de personal, se reguló. Ahorita en abril del 21 se prohíbe y se regula la que sí se permite. Allá se regulaba nada más. Pero se introdujo esa fracción cuarta bis, dice los trabajadores de un establecimiento, de una empresa, no me importa qué empresa, pero si alguien va a laborar en ese establecimiento, formará parte de ella para efectos, únicamente para efectos de reparto de utilidades. Nadie le ha hecho caso a eso. Ningún sindicato, porque aquí son muy calladitos los sindicatos. Ningún trabajador, nadie ha dicho yo. Y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no la entiende tampoco. Y menos la actual. Ni idea, ¿eh? No tiene ni idea. Bueno, en este caso, yo siempre he insistido, los trabajadores subcontratados en los términos de la reforma del 2012 tienen derecho a la PTU porque están trabajando en establecimientos de X de la empresa, del cliente. Y por eso se introdujo esta fracción cuarta bis, porque tenía que ver con esa reforma al outsourcing, esa regulación. Entonces, ¿para qué la queríamos en fracción cuarta bis si ya todo lo demás, todas las utilidades, el reparto de utilidades ya estaba regulado de añales con respecto a los trabajadores que tienes en la nómina, directos? Eso ya estaba regulado. ¿Qué pasa? Que en una interpretación sistemática, pues tenemos que se introduce la fracción cuarta bis con relación al artículo 15A, 15B, 15C y 15D, que hoy están derogados por virtud de la reforma de abril 2021. Entonces, hasta ahorita no hay ruido, pero pues yo pienso, si yo fuera representante de un sindicato, ya estuviera peleando eso, ¿eh? Porque ahí está, y no es dinero quitado a nadie, simplemente es un derecho que está en la ley. Porque incluso la propia fracción lo dice, los trabajadores del establecimiento forman parte de ella para efecto de reparto de utilidades. Pues es que, para efecto nada más del reparto de utilidades. Los trabajadores directos son para todos los efectos, para la antigüedad, para las vacaciones, aguinaldo, entre otras cosas, ¿no? Ok, pero bueno, lo dejamos. Ay, qué rápido ya terminé. Los trabajadores que pasaron a ser de la empresa por virtud de la reforma del 2021, pues claro que tienen derecho al reparto. 90 días para recontratarlos directamente era lo que se tenía a partir del 24 de abril. Y desde luego hay un inicio de la relación de trabajo a partir de cuando los pasaste a tu nómina, ¿no? Utilizando la figura habida y por haber. Yo sugerí la figura de la contratación directa, no la de fusión o no la de sustitución patronal. Se me hacía muy arriesgada una y otra, sobre todo la sustitución patronal. Es decir, tuviste que firmar un contrato individual de trabajo con tu empresa directamente y en una cláusula reconocerles la antigüedad nada más. Nada más reconocerles la antigüedad para que no perdieran ningún derecho, pues sobre todo de antigüedad, sobre todo, y el cual tú absorbías por virtud de dichas modificaciones. ¿Cómo se hace el reparto, muchachos? Bueno, eso sí se lo voy a platicar. Es muy sencillo. A la base gravable, lo que nosotros llamamos utilidad fiscal, o en el caso de las empresas, sí, pues, utilidad fiscal. En las personas físicas cambia un poquito dependiendo del régimen fiscal, pero no deja de ser, digamos, la utilidad fiscal. A esa le aplico el 10% y tengo un importe a cubrir. Pensemos que el importe a cubrir, a repartir, son 100,000 pesos. Me salió una utilidad fiscal de 1,000,000 de pesos y aplico el 10%, 100,000 pesos. Esa utilidad la voy a repartir en dos. 50% la voy a repartir de acuerdo a los salarios ordinarios que le pagué a mis trabajadores, 50% en base a salarios ordinarios, sin tiempo extra ni esas cosas. El ordinario, el diario, en el año 2021. Y el otro 50% lo voy a repartir entre el número total de días laborados por cada trabajador. Entonces saco un factor, lo que nos enseñaron allá en la secundaria, la simple regla de 3.
la mitad, el 50%, la voy a dividir entre el total de los días de todos mis trabajadores, sobre el total, de salarios de todos mis trabajadores, los sumo todos en un Excel, y ese me va a dar un factor, es decir, los 50,000 pesos entre el total de días laborados me va a dar un factor que en realidad no es un factor, es el dinero que le corresponde a cada día o a cada peso de salario pagado. Nosotros le llamamos factor. Entonces, ese factor, pues en el Excel lo pongo y ese factor se lo voy a aplicar a cada uno de los trabajadores. Uno trabajó 185 días, otro trabajó 365, o sea, el año total, otro trabajó 200 y así le corresponde una cantidad de PTU, de utilidades, de acuerdo al número de días laborados y otro de acuerdo al número de salarios devengados. Y tengo esos dos cálculos, 50 y 50 en total, y ya tengo el monto de la utilidad. Digamos que no quiero irme a este tipo de cálculos porque ese sería tipo taller en otra plática también. Y eso ya es bien sabido. Ya digamos que esto no tiene sentido hablar de ese cálculo, pero digamos que es muy sencillito. En una simple hoja de Excel tú lo pasas a tus trabajadores del 2021, de acuerdo al reporte de control de nóminas que llevas, que te genera la nómina, lo pides, lo conviertes en Excel y ahí tienes a todos tus trabajadores que laboraron cuando menos 60 días en el 2021. Bueno, ya los discriminas, ya los verificas, ya haces ahí un análisis y dices, bueno, estos son los trabajadores que cumplen con los requisitos de la ley. Estos no cumplen, esto no tiene que ver, no les tengo por qué repartir, vámonos. Y entonces ya tienes a los trabajadores, tienes el dato de los salarios que le pagaste, ordinarios, y tienes el dato de los días laborados. Con eso, ya lo sumas, insisto, y ese total, el 50% lo divides entre ese total y tienes un factor. Total de días laborados, total de salarios. Y es simplemente una fórmula en Excel que te hace todo, ¿no? Y te determina el monto de la utilidad a pagar, el monto de la utilidad que le tienes que dar, pero acuérdense ustedes que a esa utilidad que le tienes que dar, pues entra papá fisco, ¿no? Luego, el ladrón oficial número 1 viene a decir, oye, pero a mí también me tienen que dar parte de esas utilidades de los trabajadores, pues yo quiero que me den impuestos a la renta. Mira qué bondadoso el que dice gobierno que tiene que repartirle la iniciativa privada utilidades a sus trabajadores, aquí no dice, no les voy a cobrar. Oye, qué bien que se lleven utilidades, yo también participo. No dice eso, ¿no? Nuestro ladrón oficial que no invierte un solo centavo en nada, en nada. Es más, la última vez que lo escuchamos en torno a los empresarios fue durante la pandemia, la única expresión lastimera que dijo es que quiebren. Señor, pero necesitan subsidios o estímulos, ayuda en medio de la pandemia, que quiebren. Y qué ironía, ¿no? Los tiempos hoy. Ahora, oiga, ayúdenme con la canasta básica, no sean gachos, se me está yendo la inflación para arriba, no, échenle. Bueno, en los trabajadores tampoco lo respeta. Allí, en este caso, el monto de las utilidades, yo tengo que calcular un impuesto sobre la renta que se le tiene que dar al fisco. No ha renunciado a esa parte. No, tú dale, pero yo no renuncio y ese es mi dinero. Pero en fin, son cuestiones, insisto, que hay que subirlas a foro. No está de más. Este es un tema técnico, pero la verdad, pues, oye, pues si estamos hablando de algo idealizado como ese reparto de utilidades, pues debieran llevarse todo el monto total sin pago de impuestos. Hay una pequeña exención, pero no pinta, la verdad. 15 días, de 15 UMAS en realidad, pues la verdad 92 por 15, pues no pinta. Pero en fin, bueno, con esto creo que sí cumplo con el requisito de, todavía me queda un poco de tiempo para las preguntas. Déjenme, ¿qué más decirles? Aquí sí lo que yo sugiero es que sí se les dé copia de esa declaración a los trabajadores, que conformen la comisión, porque anda muy revisora lo de la inspección del trabajo. Es una comisión, dos representantes de los trabajadores y un representante del patrón. Se arma la comisión, en esos representantes de los trabajadores, que haya un listado, un acta y una convocatoria en donde los trabajadores votaron por esos dos, eso sí. Para esos efectos nada más. No es que constituyan un sindicato ni nada. Es nada más para efecto de conformar la comisión. Acuérdense que en las empresas deben existir varias comisiones. Es lo que le digo.
se distrae al empresario, que en este caso es microempresario, con este tipo de cuestiones. Oye, tienes que tener la comisión de la PTU, si no te multo. Tienes que tener la comisión de capacitación y adiestramiento, si no te multo. Tienes que, de seguridad e higiene, la comisión. Y la comisión para 1000 cosas. Oye, pues me la voy a llevar aquí en puras comisiones y reuniones para cumplir nada más con la normatividad. La comisión para evitar el acoso o hostigamiento sexual en la empresa. Los protocolos, etcétera. En fin, el reglamento interno, en la que va precisamente a ejecutar el reglamento interior de trabajo. En fin, pues sí es bastante la normatividad que tiene que dilucidarse y ejecutarse con los empresarios, en las empresas. Distrayendo, desde luego, pues los esfuerzos y los tiempos que pudieran estar encaminados a generar más ingresos para, en consecuencia, pues generar más empleo. Pero, pues, como dice Cristina Pacheco, una gran periodista, ¿no? Canal 11, aquí nos tocó vivir. Así que, bueno, pues no hay otra, a entrarle. Creo que así someramente puedo culminar con este tema. Es muy sencillo en realidad. Digamos que hay dudas en torno a, sobre todo por la reforma laboral del 2021, y pues estoy abierto a que hagan las preguntas para darle respuesta. Con todo gusto. Con esta es mi participación. Excelente. Pues muchas felicitaciones, tenemos de todo de nuestros asistentes, y por parte de TLC Magazine México llegamos a un trueque. Quisiéramos darle este reconocimiento virtual que creo que ya lo está coleccionando, maestro. Sí, ya, qué bien, qué bien. En el que dice TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Otorgan el presente reconocimiento al maestro Gilberto Martínez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Reparto de Utilidades a Trabajadores 2022, el día 2 de mayo del 2022. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes y estoy a la orden. Muchas gracias. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.